un 5. Bueno, habíamos quedado en la última clase respecto a lo que es los equivalentes de Thevenin. He hecho un ejercicio. La parte de pronto más complicada de los ejercicios son cuando tienen fuentes dependientes, ¿no? Para encontrar la parte del equivalente de Thevenin. En este caso, bueno, ya hicimos un ejercicio. No se olviden, para recordarles un poquito, lo que hay que hacer es agregar una fuente, ¿no? Pues aquí básicamente, aunque ya hicimos el ejercicio, pero para recordarles, pues es que era encontrar el equivalente de Thevenin. Necesitamos determinar una resistencia de Thevenin y obviamente un voltaje de Thevenin, ¿no? Y normalmente el voltaje de Thevenin no resulta mayor inconveniente porque lo que hay que hacer es simplemente determinar el voltaje, en este caso, en este ejercicio, los terminales en el voltaje AB, ¿no? En el terminal AB y eso sería el voltaje de Thevenin. De pronto resulta la parte complicada cuando quieran sacar la resistencia, puesto que cuando tengo que sacar la resistencia de Thevenin necesito apagar las fuentes. En este caso, quitaría esta fuente de corriente, ¿no? Pero para que el circuito pueda funcionar, necesito agregar algo. Normalmente lo que podemos agregar aquí puede ser, por ejemplo, una fuente de voltaje, ¿no? Normalmente pueden poner un nivel de voltaje que sea fácil para calcular y se pone un voltio, ¿no? Y a partir de eso, este elemento, esta fuente va a excitar al circuito de tal manera que yo puedo calcular lo que necesite, ¿no? No se olviden, para calcular la resistencia de Thevenin, obviamente yo necesito calcular la parte del voltaje que voy a tener ahí, que sería un voltio, y la parte de la corriente. No se olviden, por ley de Ohm, voltaje es igual ahí por R, ¿no? Pues como yo ya estoy dando un voltaje como dato, simplemente debería calcular la corriente y la resistencia se despejaría de esa forma. De tal manera que sería el 1 voltio sobre la corriente que yo calcule aquí, ¿no? De esa forma yo podría determinar la resistencia de Thevenin. De pronto los ejercicios un poco más complejos, ¿no? Cuando tenemos fuentes dependientes, la dependencia no se puede eliminar, pero cuando son en los ejercicios anteriores que habíamos visto, por ejemplo, con fuentes independientes, de ahí resulta mucho más fácil, ¿no? Simplemente se anulan las fuentes, es decir, se apagan, en este caso fuentes de corriente se abren y fuentes de voltaje se cortocircuitan y se puede determinar la corriente. Entonces habíamos hablado de la parte del equivalente de Thevenin, ¿no? ¿Cómo estaba compuesto? La poner acá. De forma general, la parte de Thevenin, la idea es que determinaba una fuente de Thevenin conectada en serie con una resistencia de Thevenin. Aquí te ponemos ahí, voltaje de Thevenin, ¿no? Y esta era la resistencia de Thevenin. Nosotros calculamos la resistencia y calculamos el voltaje. Y para calcular los voltajes, corrientes, lo que yo necesite, utilizamos cualquier método, o sea, nodos, malla, superposición, bueno, las leyes de Kirchhoff, las leyes de voltajes, corrientes, ley de Ohm, ¿no? Ahora, también tenemos otro equivalente, se le conoce como el equivalente de Norton. Sí que ya se había indicado un poquito en la última clase que igual va a estar compuesto por una fuente, en este caso fuente de corriente, y por una resistencia, ¿no? Y coincide que la resistencia de Thevenin, ya a ver más adelante, ¿no? La resistencia de Thevenin será igual que la resistencia de Norton. Eso vamos a ir calculando en algunos ejercicios que hagamos más adelante. ¿Cuál es la idea? Muy similar al equivalente de Thevenin. Esto de aquí es un método para simplificar un circuito de una forma equivalente estándar, ¿no? Y vamos a ver que tiene varias aplicaciones y en el siguiente subcapítulo vamos a ver una aplicación que es para lo que es transferencia de potencia, ¿no? Ahora, de forma general, yo podría verle a este equivalente de Norton utilizando una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces yo tendría de esta manera. Y nótese de lo que habíamos visto en el concepto de la forma de que yo puedo convertir fuentes de corriente en fuentes de voltaje, pues yo podría pasar de una equivalente de Thevenin a un equivalente de Norton. Sí, no se olviden, el equivalente de Thevenin de esta forma, ¿no? Que pues, es una forma análoga. Sería la resistencia, la fuente, que se le conoce como resistencia de Thevenin, y el voltaje de Thevenin, obviamente, ¿no? Pues tienen una equivalencia, es decir, si yo transformo fuentes, básicamente sería pasar esta fuente de voltaje con resistencia a una fuente de corriente, que es otra representación, ¿no? Y esa representación se les llama el equivalente de Norton. Pero para nuestro caso vamos a calcular esa corriente y vamos a calcular esa resistencia. Entonces, si por ejemplo yo necesito determinar la corriente de Thevenin
y la resistencia de Thevenin, yo inmediatamente puedo pasarme a su equivalente de Norton, o a su equivalente de Thevenin, ¿no? Igual, a su vez, si yo estoy en el equivalente de Thevenin, si yo determino este equivalente, también puedo pasarme al equivalente de Norton, básicamente haciendo la transformación de fuentes, ¿no? Fuentes de voltaje a fuentes de corriente. Entonces, de alguna forma están relacionados. ¿Qué vamos a hacer? La metodología es muy similar. De hecho, es la misma metodología, ¿no? Inicialmente, si yo quiero calcular la resistencia de Norton, por ejemplo, en un circuito de esta forma, sí, yo necesito apagar las fuentes. En este caso, digamos que tenía una fuente de voltaje del circuito de acá, ¿no? Pues si yo quisiera sacar la resistencia de Norton, simplemente esta fuente, que es de voltaje, se debe cortocircuitar. Entonces, en este de aquí, en este primer circuito, vemos que se cortocircuita. Y siempre y cuando sea el circuito de ahí, ¿no? Entonces, de ahí ya puedo terminar su resistencia. Entonces, ¿qué tendría? Eh, una resistencia R1 en paralelo con R2 y a su vez en serie con R3. Y ese equivalente sería la resistencia de Norton. Entonces, como vemos, la resistencia de Norton se calcula de la misma manera, en este caso, ¿no? Que la resistencia de Thevenin. Sí, y lo mismo va a pasar si tenemos fuentes dependientes. Tendríamos que ponerle una fuente adicional, sea de voltaje o de corriente. Para calcular, obviamente en este caso, ¿no? Para este ejercicio de aquí, procedemos a sacar el paralelo entre R1 y R2 y luego en serie con R3. Y esa sería la resistencia de Norton, ¿no? Aquí, esa sería la resistencia de Norton. Ahora, la parte de la corriente, pues ya va a depender, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vayamos a hacer? En este caso se va a mantener la fuente de voltaje y lo que hacemos es cortocircuitar en los terminales que yo necesito determinar la corriente de Norton. Entonces es diferente a lo que hacíamos con el voltaje de Thevenin. En el voltaje de Thevenin, en cambio, dejábamos abierto esos terminales para determinar su voltaje. Obviamente, a nivel de corriente no puedo dejar abierto, porque si dejo abierto, no va a haber circulación de corriente. En cambio, cuando determinaba el equivalente de Thevenin, no podía cortocircuitar porque el voltaje se hacía cero. Entonces, para que vean, es la única diferencia, ¿no? La resistencia se calcula de la misma forma, pero para yo determinar la corriente en estos terminales debo necesariamente cortocircuitar, porque si no hago eso, no, la corriente, no existe corriente. La corriente sería infinita, ¿no? Y esa no es la idea. Entonces, si yo calculo de esa manera, ya podría determinar. En este caso, se vuelve un divisor de corriente. Si yo de pronto pudiera calcular aquí una corriente total, yo podría hacer un divisor de corriente, pues corriente total, ¿no? Sería R2 sobre R2 más R3. La resistencia opuesta sobre la suma de las dos resistencias y ahí tendría la corriente de norte. Aquí puedo aplicar un sinnúmero de metodologías, ¿no? No se olviden que estoy aplicando divisor de corriente porque el circuito es muy sencillo, pero mientras más grande sea el circuito, de pronto tenga que utilizar mallas, tengo que utilizar nodos, o de pronto puedo utilizar el teorema de superposición. Pues todo va a depender, ¿no? Pues vamos a ir viendo algunos ejercicios y con esto ya va a quedar un poquito más claro. Pero la idea es muy similar a la de Thevenin, ¿no? Cuando yo encuentro el equivalente de Norton, puedo pasar a Thevenin, o si tengo el equivalente de Thevenin, puedo pasar a Norton. Y puede pasar muy fácil, ¿no? Entonces vamos a determinar, en este caso, la corriente de Norton y la resistencia de Norton. También se había dicho que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, ¿no? Calcularle aquí, bueno, poner Norton con la resistencia de Thevenin. Y eso de pronto algún rato, pues, en algún ejercicio tenga algún dato extra, ¿no? Podría ser. Ahora, pues, ¿qué hago yo? No se olviden que ese RL es la resistencia de carga. Yo quiero calcular el equivalente a estos terminales de acá, ¿no? Para atrás. Es decir, aquí va a ser el terminal A y el terminal B. Entonces, lo primero que hago es quitar esa resistencia, ese elemento, ¿no? Entonces, si yo quito ese elemento, obviamente tendría que cortocircuitar. No se olviden, este elemento ya no hay. Porque básicamente ahí me piden determinar el equivalente de los elementos que están ahí. La fuente de 5 voltios, la resistencia de 220, de 220 y de 470. Pues para yo poder calcular la corriente de Norton, lo primero que hago es el cortocircuitar en los terminales que me piden determinar el equivalente. Obviamente, el momento que yo cortocircuito, sí, yo voy a tener esto. Voy a tener una corriente, yo necesito calcular esa corriente. Y aquí ustedes pueden utilizar cualquier metodología. Sí, mallas, pueden utilizar nodos, lo que ustedes quieran, pues divisores de voltaje,
teorema de superposición, lo que ustedes requieran, ¿no? Y la idea es reemplazar la RL por un cortocircuito. Eso básicamente porque me pedían calcular el equivalente, y el equivalente se calcula sin la resistencia de carga. No se olviden que la resistencia de carga es un concepto en donde esa carga puede variar. Y es como, por ejemplo, cuando una ciudad varía su consumo de energía eléctrica. Entonces, en la noche se consume más porque prenden más focos, o habrá horas donde la mayor cantidad de gente, por ejemplo, se bañe, consumen por las duchas más energía. Entonces, la resistencia de carga es de eso, ¿no? Es cómo va a variar la carga. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber un equivalente que sea fijo para luego hacer un análisis con algo que varíe. Y vamos a ver más adelante un concepto que se llama transferencia de potencia, que me va a ayudar bastante estos equivalentes, ¿no? Pero como les digo, el equivalente de Norton es muy similar al equivalente de Thevenin. De hecho, realmente tiene una connotación muy, muy similar, ¿no? Ahora, la idea es determinar la corriente de Norton, ¿no? Entonces, no se olviden, para yo determinar la corriente de Norton, cortocircuito en los terminales que me dicen que yo debo determinar la corriente de Norton. Y esto de alguna forma resulta muy interesante porque si tuvieran una resistencia conectada en paralelo con un cable, con un cortocircuito, esa resistencia ya no tendría sentido. ¿Por qué? Porque el cortocircuito asume donde va a pasar la mayor cantidad de corriente. Tenemos que ver algún ejercicio en donde pase eso, ¿no? Entonces, a veces se simplifica también los cálculos. Sí, pero hay que darnos cuenta de esas cosas cuando vayamos haciendo los ejercicios. Ahora, entonces, ¿qué es lo que me piden? Calcular la corriente de norte. Algo fácil, de pronto podemos hacer de dos formas, ¿no? Sacar las mallas, es decir, dos circuitos por mallas, o a su vez podemos sacar la resistencia equivalente, y el momento que saco la resistencia equivalente, puedo sacar la corriente total porque tengo la fuente. Pues saquemos la resistencia total. Pero como les digo, pueden hacer de muchas formas. Ya depende qué es lo que ustedes dominen más, si dominan mallas, si dominan nodos, si de pronto resulta más fácil sacar una resistencia equivalente, sacar por divisores de corriente, de voltaje, ya depende de lo que ustedes se sientan más cómodos, ¿no? Pero aquí no hay una metodología que les diga si se hace, y simplemente para calcular esto de las corrientes, los voltajes de voltaje de Thevenin o corriente de Norton, una vez que ya cortocircuitamos o dejamos los terminales abiertos, ya utilizan ustedes cualquier metodología. Entonces aquí vamos. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos que el momento que este cortocircuito, la R3 está en paralelo con R2. Entonces sería R2 por R3 sobre R2 más R3. Y a su vez está en serie con la de 220. Entonces esa sería la resistencia total. Pues si terminamos de eso, por favor, me pueden ayudar calculando a ver cuánto me sale la asistencia total. Nos hagamos el paralelo, ¿no? Sería 220 por 470 sobre 220 más 470 y eso le sumamos 220. ¿Me pueden ayudar calculando, por favor? A ver si nos salió lo mismo. No se miren, es una de las formas, ¿no? Pero la idea general es que para yo poder calcular la resistencia de la corriente de Norton, simplemente cortocircuito en los terminales donde me están solicitando determinar la corriente y empiezo a calcular la corriente. Obviamente con las fuentes, aquí no elimino las fuentes. Cuando saquen la resistencia de Norton, ahí sí debo apagar las fuentes, ¿no? No sé, ¿cuánto nos salió alguien que esté calculando? Salió 369,85. Como 85, ¿no? Sí, justo lo que le había calculado. Pues ahí tendría ya la resistencia total. Como tengo la resistencia total, yo inmediatamente puedo sacar ¿qué? La corriente total, ¿no? La corriente que va a sacar la fuente. Puedo sacar la I total. La I total sería el voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Entonces sería la I total, ¿no? La corriente que va a entregar la fuente, que es el voltaje de la fuente, el voltaje source, que es 5 voltios, sobre la resistencia total. Entonces ya tengo la corriente total. Entonces, por fácil, eso nos da, ¿no? Déjenme verle 300. Por favor, verifica si esto salió como corriente total. Déjenme calculando, por favor. Me verifican si salió ese valor. Sí, salió. Sí, sí salió. Ya, gracias. Pues ya tengo la corriente total. Como tengo la corriente total, aquí ya se vuelve un divisor de corriente, ¿no? Una corriente que pasará por la resistencia de 220 y otra corriente que pasa por la 470, que a su vez es la corriente de Norton, ¿no? Pues hago el divisor de corriente. Como tengo la corriente total,
Sería, en el divisor de corriente no se olviden, es diferente del de voltaje. Lo único que cambia es que la corriente para sacar en el ramal que yo quiero debe ser con la resistencia opuesta. En este caso con L2. Entonces sería 220 dividido para 220 más 470 por la corriente total. Entonces la corriente de Norton me dice que es 4.31 miliamperios. ¿Sí? Le verificamos a ver si nos da eso. Vamos a subir en L2, 220 sobre 220 más 470. 10.500 y medio. Coma. 600, 700. Sí, más, sí sale, ¿no es cierto? ¿Me confirman por si me sale eso 4.31 miliamperios? Sí, jefe. Sí, sí, Ya. sale. Si ven, hasta ahora no hay ningún inconveniente en la corriente de Norton. Realmente es muy sencillito. En el circuito que ustedes tengan, simplemente van a hacer cortocircuito en los pines que les digan donde quieren sacar el equivalente y calculan la corriente en esa rama donde se hicieron el cortocircuito. Y pueden utilizar mallas, divisores, nodos, teorema de superposición, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces la corriente de Norton realmente no requiere no es de mayor dificultad, ¿no? Donde sí de pronto puede ser complicado, a lo mejor es tratar de sacar, por ejemplo, la resistencia de Norton, pero cuando es eh, fuentes dependientes. Cuando es fuentes independientes tampoco hay problema, ¿no? Resulta también muy sencillo. Entonces voy a sacar la resistencia de Norton. Fíjese, para sacar la resistencia de Norton ya no, ya no cortocircuito. Sí, ahí le dejo los terminales abiertos de donde voy a sacar. La resistencia de Norton es muy similar a sacar la resistencia de Thevenin. Si aprendieron a sacar la resistencia de Thevenin, obviamente va a ser igual que la resistencia de Norton. Tiene el mismo valor, es decir, vale lo mismo, ¿no? Lo que cambia es la corriente de Norton. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Igual que en Thevenin, apagamos las fuentes, ¿no? La fuente de voltaje se apaga haciendo cortocircuito y la fuente de corriente se apaga dejando el circuito abierto. Y aquí resulta muy fácil, miren. Hay que hacer aquí resistencia y resistencia de 220 en paralelo con la de 220. Eso vendría a ser 110, 580, ¿no? Si ven aquí es facilito. Es 220, 220. Como son la misma resistencia, sale la mitad. Sería 4, sería 110, ¿no? 110 más 470 sería 480. 480, ¿sí? Aquí le puse resistencia de Thevenin a propósito porque es la misma que la de Norton. Se calcula de la misma forma. Pero tendrán bastante cuidado, ¿no? Porque ahorita saqué la resistencia de Thevenin. Sí, eso está claro. O de Norton, queda lo mismo, ¿no? Pero en el anterior, si ustedes se fijan, saqué la resistencia total. Lo que la fuente de 5 voltios ve cortocircuitado en los terminales, que es diferente. Aquí me sale 3, 6, 9, es resistencia total del circuito. Acá es otro concepto, aquí es la resistencia que se ve en esos terminales de acuerdo al equivalente, sea Thevenin o Norton, ¿no? Eso es diferente. Es bastante cuidado, ¿no? La resistencia de Thevenin le puse a propósito, pero es lo mismo que la resistencia de Norton. Entonces no hay mayor problema, ¿no? Ahora, una vez que yo tengo esto, yo podría determinar ya el circuito equivalente. ¿Por qué? Porque tengo corriente de Norton que me dio 4.31 miliamperios y tengo equivalente de Norton final que vendría a ser esto ya con la resistencia de Norton, ¿no? Que vale 580 y la corriente vale 4.31 miliamperios. Y esa sería el equivalente de Norton. Y yo podría sacar el equivalente de Thevenin también, ¿no? Pues esto es igual si es que yo quisiera sacar un equivalente de Thevenin a una fuente de voltaje y una resistencia en serie, ¿no? Pues como ven, de alguna forma tiene una relación, va a ser muy similar, ¿no? La corriente la resistencia de Norton es igual a la de Thevenin, va a ser 580, pero ahora obviamente está conectado en serie con la fuente de voltaje. Y aquí bastaría con sacar el voltaje del Thevenin, ¿no? Para que sacar el voltaje de Thevenin es muy fácil. El voltaje es igual a corriente por resistencia, y por R, no se olviden, B es igual a I por R, y aquí ya saben, entonces sería corriente de Norton multiplicado por la resistencia de Norton.
El final es la resistencia de Thevenin también, ¿no? El voltaje de Thevenin, ¿a cuánto sería igual? Me están calculando, porfa, este valor no tengo. A ver cuánto nos da. No se olviden que aquí es 4.31 miliamperios, ¿no? Pues, ¿cuánto me quedaría? No sé si alguien me puede ayudar. Ya, 2.5 voltios. Perdón. 2.5 voltios. Ya, gracias. 2.5 voltios, dice el compañero, ¿no? Pues como ven, yo ya pude pasar de Norton a Thevenin, mire, muy facilito, ¿no? 2.5 voltios desde el voltaje de Thevenin. Entonces ya tengo una relación entre el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. Pues algunos de pronto podrían determinar, excepto que les digan, bueno, depende del el circuito, pero si tienen el equivalente de Thevenin, pueden pasar directamente al equivalente de Norton. Es muy sencillo pasar, ¿no? Y si tienen el equivalente de Norton, es muy sencillo pasar al equivalente de Thevenin. Pero ambos tienen una connotación similar, que es determinar un equivalente en donde está representado de una forma estándar, en este caso por fuentes, ya sea de voltaje o corriente, y una resistencia, ¿sí? Y luego, aparte de eso, pueden conectar lo que quieran, que esa es la idea que vamos a ver en el siguiente subcapítulo, ¿no? Vamos a tratar de hacer otro ejercicio. Les voy a poner uno un poquito más complicado, que bueno, tampoco es tan difícil, ¿no? Intentemos hacer este ejercicio. En este ejercicio me dan, y aquí miren, ya tienen fuentes dependientes de corriente y de voltaje. Los tratemos de sacarlo, intentemos sacar la corriente de Norton y la resistencia de Norton, ¿no? Realmente no es tan complicado. La corriente de Norton, miren, es cortocircuitar aquí. Y quedaría, simplemente faltaría calcular la corriente que pase por ahí. Ojo, aquí pasa algo interesante. El momento que ustedes cortocircuitan ahí, yo les había indicado, ¿no? Esta resistencia ya no existe. ¿Por qué? Porque la corriente que venga por aquí, con la resistencia de 8 ohmios, ya no va a la de 5 ohmios, porque ya está haciéndose cortocircuito. Entonces eso significa que toda la corriente va a ir por los terminales AB. Y eso es muy fácil de ver. Si ustedes sacan la resistencia equivalente, les va a quedar esto como una resistencia de 0 ohmios. Sería 0 por 5 dividido para 0 más 5. La resistencia equivalente entre el paralelo del cable y de 5 ohmios de 0. ¿Por qué? Porque los 5 ohmios se oponen a la corriente, el cable no se opone. Entonces, que van a sacar la corriente de Norton y le cortocircuitan de esa forma entre A y B, la resistencia de 5 ohmios ya no juega ningún papel. Entonces ya podrían calcular, ¿no? Entonces intentemos determinar el equivalente de Thevenin en ese circuito. Tienen 5 minutitos, luego lo resolvemos.
Bueno, vamos a ver cómo nos quedó y ya les comparto un poquito. Les comparto la pantalla. Bueno, entonces vamos a verle, ¿no? Entonces la idea, ya les paso. Aquí no nos pedía determinar el equivalente de Norton, ¿no? Equivalente de Norton. Voy a poner aquí para. Entonces vamos a determinar si no lo voy a poner aquí. Ya. Listo. Entonces, bueno, aquí nos pide determinar el equivalente de Norton. ¿Sí? Y podemos hacerle de algunas formas, ¿no? De pronto lo más sencillito es determinar la parte de la resistencia, ¿no? Vamos a pasarle como primer punto. La resistencia de Norton, ¿no? La resistencia de Norton, ¿no? Entonces, como te he dicho, la idea es que las fuentes hay que apagarlas, ¿no? En este caso, pues sería la fuente, sería la fuente de voltaje, se hace cortocircuito, quedaría como cortocircuito, y la fuente de corriente quedaría como un circuito abierto. Voy a quitar esa fuente de corriente. ¿Sí? Entonces, si eliminamos eso, nos quedaría de esta manera. Y el circuito resultante, lo voy a poner acá al lado. Vendría a ser este circuito, ¿no? Tengo 8 ohmios, 4, 5 y la de 8 ohmios que está ahí, ¿no? Aquí ya podemos calcular la resistencia directamente. Ponerle acá. La resistencia equivalente de Norton vendría a ser la siguiente. Resistencia de Norton, ¿no? Es que nada más tenemos. Miren, tenemos tenemos que sacar en las terminales de AB, ¿no? En las terminales de AB vemos que la resistencia de 8 ohmios, de 4 ohmios y otra vez la de 8 ohmios está en paralelo con la de 5 ohmios, ¿no? Entonces, de pronto para que le vea un poco más fácil, yo le voy a... No le tomen en cuenta estos terminales de aquí porque no están conectados a nada, ¿no? Y de abajo tampoco. Pero si vemos ahí, la resistencia sería en estos puntos de aquí, como tenemos que sacar en punto AB, estaría la de 5 ohmios en paralelo con la de 8, la de 4 y la de 8 de abajo, ¿no? Básicamente sería la resistencia de esta forma, serían 8, 16, 20, ¿no? Entonces sería 20, que sería el equivalente del 8 más 8 más 4. Sería la multiplicación sobre la suma, ¿no? Sería 20 por 5 dividido para 20 más 5, ¿no? 20 más 5. Y eso nos da igual. Sería 20, sería 100. Para 25 sería 4, ¿no? Sería 4 ohmios. 4 ohmios, ¿no? Ohmios. Me quedaría 4 ohmios. Está, ahí están los ohmios por ahí. Ahí está. Entonces sería 4 ohmios, ¿no? Entonces, como ven, realmente resulta muy sencillito. En este caso, porque son fuentes
independientes. Cuando son fuentes dependientes lleva un poquito más de trabajo, ¿no? Ya tendría la resistencia de Norton. Y no subiría aquí. Simplemente lo único que hemos hecho es lo que se hace en la parte de Thevenin. Apagamos las fuentes, en este caso fuentes de corriente se abren y fuentes de voltaje se cortocircuito. Y determinamos la resistencia en los terminales que me pidan, ¿no? Segundo, vamos a sacar la corriente de Norton. Sí. En este caso les había indicado, en este caso les había indicado que para esta corriente de Norton, lo que debo hacer es circuitar los terminales AB. Les voy a poner cómo sería, cómo me quedaría el circuito como tal, ¿no? El cortocircuito me quedaría de esta manera. Voy a poner así. Y el cortocircuito que me quedaría, ¿no? Quedaría este circuito así. Cortocircuitado los terminales AB. Entonces, como vemos ahí, la corriente, estos terminales, la corriente que viene por la de 8 ohmios, obviamente no va a pasar por 5 ohmios. ¿Por qué? Porque básicamente es más fácil que se vaya por acá porque es un cortocircuito, ¿no? De tal manera que no existe corriente en la de 5 ohmios, como que no existiera. Sí, porque obviamente no subiendo los 5 ohmios, se opone el paso de la corriente. Para él es mucho más fácil irse por el cortocircuito, porque en teoría no tendría oposición a la corriente, ¿no? Realmente no necesitaríamos determinar nada en la resistencia de 5 ohmios. Pues como ven, en algunos casos resulta un poco más simple cuando cortocircuitamos algo, ¿no? O cuando generamos un circuito abierto. Entonces, en este caso, cortocircuitamos y la corriente I2 ya no pasaría por el 5 ohmios y me quedaría con dos mallas, ¿no? Pero algo aquí también interesante, miren, en este circuito, es que la I1 ya lo puedo calcular directamente. Es decir, ni siquiera me hace falta sacar la malla los voltajes de la malla en esta parte de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven los 2 amperios, tienen la misma dirección que la corriente 1. Entonces, directamente yo podría ya determinar el valor de I1. En este caso, no resulta muy sencillo. Entonces, I1, como tiene la misma dirección, esto va a ser igual a 2 amperios. Sí, en este caso va a ser 2 amperios, ¿no? Ya me quedaría de esta manera, directamente. Y me quedaría de esta forma. Y me quedaría por calcular la I2, que vendría a ser la corriente de Norton, ¿no? Y lo podemos calcular directamente. Y lo que podemos hacer es una malla, ¿no? Entonces la malla quedaría, le voy a poner en otro color. Que sería la malla 2, ¿no? Podemos sacar las leyes de voltaje de Kirchhoff. Voy a poner como otro color. ¿Qué vendría a ser este tramo de aquí, ¿no? Aquí con la corriente 2. Entonces le podemos hacer directamente. Me quedaría de esta manera. Entonces vamos bien, sería en la corriente 2, hagamos primero en todas las resistencias, tenemos 8 más 5 más 8, sería 25 y 2, ¿no? Y hago directamente para no hacerle. Sería 25 y 2, listo, sería ahí para la corriente 2. Sí, porque, ay, perdón, no pasa por aquí. Aquí no hace falta, ¿no? No sería 25 porque no va al lado de 5, sería el 8, 16 sería 20, ¿no? Sería 20 y 2. Sí, porque pasa por la de 8, por la de 8, por la de 4. La corriente que se opone ahí sería menos I1, menos I1. Vendría a ser con la de 4, sería 4 y 1, ¿no? 4 y 1. Y vemos en esa malla la I2 vendría a ser menos los 12 voltios, ¿no? Sí, menos los 12 voltios. Menos los 12. Y eso vendría a ser igual a 0. Y eso vendría a ser igual a 0, ¿no? Con esta malla podríamos calcular. Como ya tenemos el I1, simplemente despejamos del I2. En este caso, el I2 es igual a la corriente de Norton. Entonces me quedaría la misma ecuación.
que aquí le pasamos que el I1 vendría a ser los 2 amperios. Aquí me quedaría los 2. Vamos a poner 4 y los 2 amperios, ¿no? Simplemente lo reemplazo con la corriente que tenemos arriba. 4 y los 2. Me quedaría 8. 20 y listo. Me quedaría de esta forma, ¿no? Y de aquí ya podemos irle despejando. Me quedaría 22 menos, ahí sería 8 menos 8 menos 2, me quedaría igual menos 20. Y eso sería igual a 0. Y aquí inmediatamente ya puedo sacar I2, ¿no? Entonces I2 vendría a ser igual a 1 amperio, ¿no? Le paso el 20 para el otro lado, sobre 20 me queda 1 amperio. Entonces ya tengo I2. Y de paso yo sé que esta es la corriente de Norton, ¿no? El I2 es igual a la corriente de Norton. Entonces ya tendría directamente aquí la corriente de Norton. Y de Norton, ¿no? Entonces ya tengo la corriente y tengo la resistencia que me salió 4 amperios. Ya tendría el equivalente, ¿no? Entonces finalmente, acá el equivalente nos quedaría de esta manera. Así que sigue abajo. Y el equivalente final me quedaría de esta manera, ¿no? Pues la corriente es de 1 amperio, la corriente de Norton, y la resistencia de Norton sería 4 ohms. Ponerle como otro color así. Aquí directamente, ¿no? Entonces, miren, en este caso coincidió que el momento que hago el cortocircuito en los terminales AB, había una resistencia en paralelo. Obviamente, esta resistencia en paralelo ya no habría circulación de corriente. ¿Por qué? Porque se supone que el cortocircuito permite el paso directo de la corriente y no habría oposición. Entonces, toda la corriente se va por el cortocircuito. Entonces, no hay corriente de circulación por la resistencia de 5 ohmios, ¿no? Ahí, bueno, aplicamos leyes de voltaje. Voy a poner aquí para que no se olvide. Leyes de voltaje de Kirchhoff en la malla 2, ¿no? En la malla 1 no hizo falta sacar las leyes de voltaje, porque ahí vemos que I1 es igual a 2 amperios, ¿no? Como están en la misma dirección, no hace falta ahí sacar leyes de voltaje. ¿Por qué no tendría sentido? Porque la idea es calcular las corrientes en cada malla. Entonces ya tenía directamente la corriente 1, lo que no tenía es igual a la corriente 2, que en este caso es igual a la corriente de Norton, ¿no? Lo que sí podría hacer aquí es, a partir de este equivalente, yo podría sacar el equivalente de Thevenin, ¿no? Tendría una fuente de voltaje, la resistencia va a ser la misma, igual las terminales serían AB, y la resistencia es de 4 ohmios, y lo que me faltaría determinar es el voltaje de Thevenin, ¿no? Voltaje de Thevenin. Nota algo interesante que por donde sale la corriente está apuntando hacia arriba, entonces el terminal positivo también tiene que ser hacia arriba, porque si estuviera para abajo yo tendría que poner el terminal positivo hacia abajo. Sí, lo mismo va a pasar cuando le pasen de fuente de voltaje a corriente. Tienen que ver eso, ¿no? Porque es diferente a que el más del voltaje de Thevenin esté abajo o que la corriente esté apuntando hacia abajo. La corriente, la flechita está apuntando al terminal positivo, ¿no? Y entonces de aquí ya podría calcular. No subir el voltaje de Thevenin, puedo calcular directamente, porque ya tengo la corriente y tengo la resistencia. El voltaje de Thevenin podría ser igual aquí, al voltaje, la resistencia por la corriente, ¿no? 4 ohmios por amperio. Puede ser igual a 4 caso voltios, ¿no? El voltaje de Thevenin sería 4 voltios. La fuente vendría a ser igual a 4 voltios, ¿no? Ya tengo el equivalente de Thevenin y tengo el equivalente de Norton. Igual podría pasar en otro sentido, ¿no? Si hubieran pedido el equivalente de Thevenin, y obtenía y sacaba al revés, simplemente despejan la corriente. Si es que les pidieran en el equivalente de Norton, ¿no? Como ven, no resulta complicado. Cuando son fuentes independientes es un poquito más sencillo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado porque vamos a agregar fuentes independientes, perdón, fuentes dependientes. Ahí se vuelve un poquitín más complejo, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer vamos a poner el ejercicio 2, ¿no? Sí. El 1.
Ejercicio 2. No se olviden la metodología para que ustedes puedan resolver esto de los... Pueden hacer, como digo, mallas, nodos, lo que ustedes quieran, ¿no? Ya depende cómo se lo que más domine. El siguiente ejercicio sería... Igual vamos a determinar el equivalente de nodo. No les voy a dar un circuito. En este caso con fuentes dependientes. ¿Sí? Entonces intentemos hacerle este ejercicio de aquí. Ahí ya tenemos una fuente dependiente, ¿no? Sí, entonces aquí calcular la resistencia de Norton va a resultar un poco más complicado. Pero calcular la resistencia de Norton sí resulta un poco más complicado porque toca agregar una fuente, sea de voltaje o de corriente, ¿no? Pero podemos calcular la corriente de Norton haciendo cortocircuito. Entonces intentemos hacerle este de aquí. Doy unos 5 minutitos a ver qué tal nos va. Y de ahí le resolvemos.
a ver cómo nos queda. Bueno, aquí podemos determinar sea bien la corriente o sea bien la resistencia, ¿no? Y pronto empezamos determinando la resistencia del norte. Resistencia del norte, ¿no? Ahora, para sacar la resistencia del norte, no se olviden, en este caso yo debería apagar las fuentes que sean independientes, ¿no? En este caso tenemos una sola fuente independiente y la fuente independiente de voltaje. Entonces sería aquí, ¿no? Como una fuente de voltaje, la que ven aquí, debería cortocircuitar. Porque la idea de apagar una fuente de voltaje es llevar el nivel cero de voltaje. Entonces, la única forma es cortocircuitando. En el momento que yo cortocircuito, si ustedes se fijan, está en paralelo con la resistencia de 4 ohms. Eso quiere decir que la corriente, bueno, en este caso, antes de eso no se olviden, ¿cómo determino corrientes o voltajes? Si no tengo ninguna fuente que excite el circuito. Por eso en estos casos, cuando tengo fuentes dependientes, yo debo agregar aquí una fuente. La fuente puede ser de voltaje o puede ser de corriente, ¿no? Vamos a poner una fuente de voltaje en el veo. Gracias a esta fuente de voltaje yo puedo alimentar. Es decir, yo puedo alimentar el circuito. Obviamente esta corriente que me va a generar esta fuente veo no va a irse por la resistencia de 4 ohms. ¿Debido a qué? A que la corriente, como hay el cortocircuito, esta corriente IO, obviamente va a venir de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está el cortocircuito, entonces la corriente hacia acá no habría corriente. Debido a que el cortocircuito ahí, no es más fácil para él irse por el cortocircuito. Eso hace que la corriente IX se vuelva a cero. ¿Por qué? Porque no va a haber paso de corriente por la resistencia de 4 ohms, debido al cortocircuito que está ahí. Y de paso tampoco va a haber corriente acá, porque depende de IX, entonces aquí tampoco va a haber corriente, para acá tampoco. Entonces solo me quedaría un circuito de una fuente con una resistencia. Entonces lo vamos a ir desarrollando, ¿no? No se olviden, entonces tenemos que darnos cuenta toda la parte de cómo se están las conexiones, cuando yo hago cortocircuitos, etcétera, ¿no? Siguiendo obviamente el procedimiento que hemos indicado. En este caso, lo que debemos de hacer es agregar una fuente y cortocircuitar las fuentes independientes, ¿no? Las dependientes no las podemos quitar. De manera general me quedaría algo así. Le voy a pasar el circuito, ¿ya? Me quedaría de esta forma que sería la siguiente. Ya sería el reducido, ¿no? Me quedaría así. Vemos aquí. Entonces, si ven aquí, aquí está ya el cortocircuito. Le agregué una fuente. Si le agregué una fuente de 1 voltio. ¿Por qué le agrego la fuente de 1 voltio? Da lo mismo, ¿no? La fuente que le pongan ustedes de 1 voltio, 10 voltios, 100 voltios, 9.3, 8.3, lo que ustedes quieran. Realmente no importa, sino que para facilitar cálculos es más fácil dividir o multiplicar para 1. Eso resulta mucho más sencillito, ¿no? Pero en este caso vamos a agregar una fuente de voltaje, le llamamos VO, que es de 1 voltio, ¿no? Pero no se olviden, como les había indicado, en este caso, en este circuito en particular, esta corriente IO, obviamente va a moverse, ¿no? Por aquí. Y bueno, aquí ya va a haber otra corriente que de alguna forma tendrá que, para acá no se va a mover, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está la dirección de la corriente en el otro sentido. Habrá una corriente que se mueva para acá. Y justo en este puntito de aquí, la corriente viene hacia abajo. No se va a ir para la parte de acá, ¿no? Es decir, Ix tiene que ser necesariamente igual a 0. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan, está en el cortocircuito, entonces toda la corriente va a pasar por el cortocircuito. Sí, no puede pasar por la de 4 ohms, porque se supone que el cortocircuito, la resistencia es 0. Entonces la corriente siempre se va a desplazar por donde tenga menor oposición, en este caso por esa resistencia 0, obviamente desde el punto de vista ideal, ¿no? Eso hace que se reduzca notablemente el circuito, ¿no? Entonces yo aquí podría recalcar y vamos a ponerle que en este caso, ¿no? En particular, el Ix va a ser igual a 0, debido a que el momento que yo apagué la fuente de voltaje, el cortocircuito hace que la corriente, ya no exista corriente a través de la de 4 ohmios, ¿no? Y de paso, si vemos la dependencia, va a pasar algo similar. Como la corriente Ix es 0, acá esta corriente también es 0. Realmente este ramal no nos importa
y este ramal tampoco. Es como que no existiesen, es como que estuvieran abiertos. Y solo me va a quedar el ramal de la fuente con la resistencia de 5 ohmios. Y ahí yo debería calcular la corriente. ¿Sí? Voy a calcular la corriente. No se olviden que aquí estoy determinando la resistencia de Norton, ¿no? Para determinar la resistencia de Norton, necesito el voltaje y la corriente. El voltaje I.O. y la corriente I.O. Entonces voy a ponerle aquí como fórmula, ¿no? Para que no se olvide. La resistencia de Norton, cuando tienes fuentes dependientes, hay que agregar una fuente externa, ¿no? Pero siempre, no se olviden, B es igual a I por R, y de ahí despejaríamos, ¿no? Y entonces sería la parte del voltaje, en este caso, bueno, es el voltaje, lo llamamos voltaje O, y no el voltaje O lo que llamamos, bueno, en este caso llamamos voltaje O sobre la corriente I.O. también, ¿no? I.O. y termo. Esa sería la relación para determinar la resistencia de Norton, ¿no? No se olviden, estas fuentes se agregan cuando tienen fuentes dependientes. Cuando tienen fuentes dependientes necesitan agregar fuentes externas, en este caso de 1 voltio, o también podrían agregar 1 amperio. Como les mencionaba, en este caso en particular, el momento que yo apagué la fuente de, esta fuente de aquí, que es de 10 voltios, se hizo cortocircuito, entonces no hay circulación de corriente por 4 ohmios. Entonces la corriente es cero, ¿no? Pero yo sí puedo calcular I.O. y ahí se calcula directamente. Entonces I.O. vendría a ser, la calculo aquí, I.O. Tengo la fuente que es del voltaje VO sobre la resistencia, en este caso la resistencia de 5 ohmios. Y esto me daría igual a 1/5, ¿no? Me quedaría como 1/5. Sí, entonces me quedaría 1/5, ¿no? Voy a poner acá. 1/5. 1/5 de amperio, ¿no? Y ahí recién he calculado I.O. Pero a mí no me pidieron I.O., me pidieron la resistencia de Norton. De acá hago lo mismo, resistencia de Norton. VO vale 1 y el I.O. vale 1/5. Bueno, ese quinto se va para arriba, me quedaría 5, ¿no? En este caso me quedaría 5 ohms directamente, ¿no? Y ya despejando de ahí la resistencia de ahí, ¿no? Entonces me quedaría esta forma, 5 ohms. Sí, sería la resistencia de Norton. Y como ven, no resulta complicado, ¿no? Lo que sí hay que darse cuenta a veces cuando están los cortocircuitos, por donde se van las corrientes, pero normalmente si tienen dos elementos en paralelo, y el uno es un cortocircuito, la corriente se va por el cortocircuito. El otro elemento no importa. Y de hecho pueden sacar hasta una resistencia equivalente. Si sacan una resistencia equivalente, la una de 0 ohmios, la otra de 4 ohmios, la resistencia equivalente es 0 ohmios. Sí, porque obviamente va siempre a tender a la resistencia de menor valor. En este caso, la de 4 ohmios es como que no existiera. No va a haber paso de corriente, ¿no? Hagan cuenta que tienen una manguera en donde están separando, van a pasar agua por una manguera y esa manguera tiene una T y van mandando por dos cables, por dos mangueras más y la una manguera está totalmente cerrada. Entonces, obviamente, y la otra está totalmente abierta. Entonces, ¿por dónde va a ir el agua? Por la manguera que esté totalmente abierta, ¿no? Entonces, esa es la misma idea. Entonces, aquí la resistencia de Norton, ¿no? Entonces, no se olviden. Sea la resistencia de Norton o sea la resistencia de Thevenin, se calcula de la misma forma. Y la resistencia de Thevenin también nos tocaba calcular de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se olviden, aquí cosas importantes. Cuando tengan fuentes dependientes, y quieran sacar la resistencia, primero, anulan las fuentes. Fuentes de corriente se abren, fuentes de voltaje se cortocircuitan. Luego, agregan una fuente adicional, porque si no agregan una fuente adicional, no pueden excitar el circuito. ¿Sí? Entonces toca agregar una fuente adicional. Esta puede ser de corriente o esta puede ser de voltaje. Normalmente ustedes pueden poner cualquier valor. Un ohmio, perdón, un voltio, o si fuera fuente de corriente, un amperio. ¿Por qué le pongo 1? Porque es más fácil multiplicar o es más fácil dividir, pero pueden poner cualquier valor, eso debido a que el sistema es lineal, entonces no importa el valor que le pongan. Si ustedes le ponen, yo que sé, 10 voltios, la corriente a lo mejor les dé un valor que va a ser, se puede decir, de una forma escalar, no va a ser múltiplo, de tal manera que cuando saquen la resistencia de Norton, les sigue dando 5 ohmios, independiente del valor que pongan de voltaje, ¿no? Eso para cuanto a la resistencia de Norton. Ahora, para sacar la corriente de Norton, ¿qué es lo que nos faltaría? 2.2, corriente de Norton.
¿Qué hacemos para la corriente de Norton? Cortocircuitar, ¿no? Tenemos que cortocircuitar los terminales. Entonces voy a poner el circuito que nos quedaría de esa manera, ¿no? Entonces, le cortocircuitamos, nos va a quedar, les pongo el circuito y todo resultante, ¿no? Pues no se olviden, para sacar la corriente de Norton tengo que cortocircuitar. El circuito equivalente vendría a ser el de acá. Aquí nos tocaría sacar corrientes de Norton, ¿no? Ya, aquí, bueno, igual, se puede hacer de muchas formas, ¿no? Podrían hacer mallas, podrían hacer nodos, lo que ustedes quieran. Ahora, de una forma sencillita, de pronto para verle el circuito, es que si ustedes se fijan, el circuito se encuentra en paralelo, la de 5 ohmios con la fuente de corriente. Pero a su vez, si ustedes se fijan, la resistencia de 5 ohmios está en paralelo con la fuente de voltaje de 10 voltios. Entonces yo podría calcular la corriente directamente en ese tramo, ¿no? No sé si ustedes le ven, los 10 voltios estén en paralelo. No sé si de pronto, bueno, acá tienen, a ver, preguntemos a alguien, a ver si le vemos. Rick Alarcón, Eric Alarcón, perdón, ¿me escuchas, Eric? No sé si me escucha. Sí, Inge, buenas tardes. Ya, no sé si si se identifica bien que la fuente de 10 voltios esté en paralelo con la resistencia de 5 ohmios. ¿Sí se puede visualizar eso? Sí, sí lo vería, Inge, porque está conectado a los dos terminales. Coinciden con la de 5 ohmios y la fuente de 10 voltios. Claro, el terminal AB al final es un cable, ¿no? Entonces Claro. podemos llevar ese terminal AB hacia el negativo de los 10 voltios. Entonces yo sé que la resistencia de 5 ohmios está en paralelo todo realmente. Está en paralelo los 10 voltios con los 4 ohmios, está en paralelo los 10 voltios con los 5 ohmios, está en paralelo los 10 voltios con la fuente de corriente 2X. Es lo principal. Si ustedes logran ver eso, ya está resuelto el problema. ¿Por qué? Porque ustedes pueden calcular directamente Ix. Como todo está en paralelo, bastaría con dividir el valor de la resistencia para cada elemento y sacan las corrientes. Por ejemplo, yo puedo sacar aquí directamente Ix. Ix se le ve directamente porque está en paralelo con la de 4 ohmios, ¿no? Podemos poner Ix y podemos calcular directamente. Serían los 10 voltios de la fuente de voltaje sobre los 4 ohmios, ¿no? 4 ohmios. Sí, puedo sacarlo directamente porque están en paralelo. Aquí ni siquiera hace falta, pero podrían hacer por mallas, ¿no? Harían una malla, otra malla. Sí, la de arriba no haría falta porque el 2 de depende de X. Les queda 2.5 amperios. Entonces quedaría aquí, sí, no, 2.5, sí, 2.5 amperios. Ya tengo los 2.5 amperios. Sí, ahora, yo podría sacar también la corriente. Fíjate bien, la corriente de Norton resulta ser bien interesante. Y a veces no es necesario hacer fuentes de corriente, leyes de voltajes, leyes de corrientes, mallas, lo que sea, porque unos ejercicios son muy simples. Fíjate bien, en este punto yo tengo dos corrientes. La una que es 2Ix y la otra es la que viene así. Voy a llamarle la corriente I. Esta corriente I, como está en paralelo los 10 voltios con los 5 ohmios, yo puedo calcular directamente. Y resulta ser que la corriente I de Norton es la suma de los 2Ix más la corriente I. Entonces le voy a poner acá, ¿ya? Entonces, si le vemos ahí la I de Norton, que le podemos sacar directamente, por ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Y si ven que la corriente I ingresa, los 2Ix ingresan y sale la corriente de Norton. Entonces, pero resulta ser que los 10 voltios estén en paralelo con los de 5 ohms. También puedo sacar I directamente. No voy a ponerle ahí, no voy a poner el I de corriente de Kirchhoff en en el nodo A. Pues vendría a ser que la I de Norton, ¿está clarito? I de Norton, perdón, I de Norton es igual a 2Ix, ya les pongo la imagen, ¿no? 2Ix más la corriente I que todavía no calculo. Llamémoslo que llamemos corriente I, llamémosle corriente 5, ¿no? Porque pasa por la resistencia de 5 ohms. Por eso le llamo corriente 5, ¿no?
Voy a llamar corriente 5. Pero porque pasa por la extensión de 5 ohmios, ¿no? ¿Para qué no quería decir directamente como corriente? Entonces, ¿no? Y 5. Oye, bueno, y 5, ¿bien? Ya tengo, y X ya puedo sacar, miren, 2 de X simplemente hay que multiplicar por 2. El I5 también se puede calcular directamente. ¿Por qué? Porque ya saben que los 10 voltios están en paralelo con los 5 ohmios, ¿sí? Entonces yo puedo sacar el I5, muy fácil, entonces I5 vendría a ser directamente, ¿no? I5 es igual al voltaje, en este caso de la fuente, que son 10 voltios, sobre los 5 ohmios, ¿no? 5 ohmios. Entonces me quedaría 2 amperios. Entonces ya tengo 2 amperios. Listo, ya tengo I5. Entonces simplemente reemplazo en IN para sacar la corriente de Norton. En vez de IX le ponemos lo que vale IX, 2.5 amperios. 2.5. Y 5 ya le pueden poner directamente los dos. Me quedaría 2.5 por 2, 5 y más 2 serían 7, ¿no? Entonces finalmente la corriente de Norton ha sido 7 amperios. 7 amperios, ¿no? Me quedaría directamente 7 amperios. Listo. Ahora, también pueden hacer mallas. De hecho, con mallas va a dar lo mismo. Porque si hacen mallas, por ejemplo, en I5 sería menos 10 voltios, 5 por I5 es igual a 0. De ahí despajan I5 y les va a dar 2.5. Perdón, 2 amperios, no les va a dar lo mismo. Entonces, hagan por mallas, hagan por nodos, lo que sea, da lo mismo, ¿no? Y el IX también le pueden calcular, si es una malla en la parte de IX. Si sacan I1, por ejemplo, sería menos 10X, pero vendría a ser 4 I1 más 10 voltios, igual les va a dar que IX es 2.5. Solamente hagan por masas o lo que sea, les va a dar lo mismo, ¿no? De pronto aquí le vi más simple, simplemente lo que es la ley de Ohm. Y bueno, y la ley de Kirchhoff para sacar la corriente de Norton, que es la suma de 2IX más I5, ¿no? Me quedaría 7 amperios. Ya tengo la resistencia de Norton, ya tengo la corriente de Norton, ¿no? Entonces, inmediatamente podría ya tener el esquema de la equivalente como tal, ¿no? No con otro color. Entonces, no se olviden corriente y tenemos resistencia. Listo. Ahora, no se olviden que yo puse dirección a la corriente de Norton, ¿no? Entonces, yo puse la dirección en este caso de acá. ¿Cómo le pusimos para arriba? Aquí podríamos, bueno, realmente no importa porque de pronto está, puede ser relativo, ¿no? La dirección de la corriente. Vamos a poner para arriba. Sí, para que me quede el mismo equivalente, ¿no? Entonces voy a ponerle la corriente y acá voy a poner la resistencia. Ya como equivalente final, ¿no? Listo. Y aquí sería los 7 amperios. Y tendría la resistencia era de 5 amperes. 5. Y ese vendría a ser el equivalente de Norton. ¿Sí? Pues sería como equivalente. Eso también podríamos pasarle a un equivalente de Thevenin. Simplemente el voltaje sería I por R, sería 35. La resistencia sigue manteniéndose de 5 ohms. ¿Sí? Esos son los equivalentes de Thevenin y el equivalente de Norton. Como ven, no resulta tan complicado. Entonces no se olviden, cuando ustedes quieran determinar lo que son las resistencias de Thevenin o Norton, simplemente hay que anular las fuentes de corriente y de voltaje. Si la fuente de corriente se anula abriéndole y la fuente de voltaje se anula cortocircuitando. Si es que de pronto existen fuentes dependientes, hay que agregar una fuente externa, sea de voltaje o de corriente, pueden poner lo que sea, ¿no? Y con eso calculan la resistencia. Y para sacar lo que es voltajes o corrientes de Norton, el voltaje le dejan abierto los terminales y corriente de Norton, en cambio, cortocircuitan y calculan la corriente ahí, ¿no? Entonces nos quedaría de esa manera. Entonces, como ven, realmente no es tan complicado. Igual aquí ya pueden utilizar, como les digo, divisores de voltaje, divisores de corriente o cualquier otra metodología, mallas, nodos, todo lo que es la parte esa, ¿no? Y también, bueno, el teorema de superposición. Entonces serían los ejercicios. Creo que hemos hecho varios. Como ven, no es tan complicado. A veces hay que ver los circuitos cuando están en paralelo, cuando se cortocircuitan.
ver que se elimina cuando algo se cortocircuita, ver que está en serie, ver que está en paralelo, que es la parte más compleja, ¿no? ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿está claro? María. Sí, Inge, buenas tardes. ¿De pronto tienes alguna pregunta, está claro? No, Inge, todo está claro. Ya. Entonces, eso sería para la parte de lo que son la parte de los equivalentes. Ahora, esto de aquí, bueno, es muy importante porque luego ustedes van a ver los equivalentes en cambio en corriente alterna, ¿no? Vamos a ver un último tema referente a lo que es esta parte de circuitos de corriente continua, más que todo en el análisis, ¿no? A lo que se llama la máxima transferencia de potencia. Y básicamente estudiamos luego de Thevenin, porque yo necesito determinar Thevenin o Norton para determinar esto de la máxima transferencia de potencia. Realmente el equivalente de Thevenin es el que más utilizamos para el siguiente subtema, ¿no? El siguiente subtema se llama máxima transferencia de potencia. Y realmente es un tema muy, muy simple, pero suele ser muy, muy útil, ¿no? Entonces vamos a ver, ya. Entonces, este sería el último subtema del capítulo 3, que es análisis de circuitos eléctricos de corriente continua, máxima transferencia de potencia, ¿sí? Ahora, nosotros hemos estudiado lo que es un equivalente de Thevenin, un equivalente de Norton, que al final del día es cómo yo puedo ver un circuito súper grande como una representación de una fuente de voltaje y una resistencia, o una fuente de corriente y una resistencia. Eso me ayuda para muchos análisis. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, vayan más adelante en sus asignaturas, por ejemplo, las personas que estudian ingeniería eléctrica, normalmente suelen verle a una, por ejemplo, a Paute o a Coca-Cola Sinclair como una fuente y una resistencia. Sí, de forma general, ¿no? Obviamente existen más cosas que hay que estudiar, pero de forma general yo podría verle como una fuente de voltaje y una resistencia. Bueno, obviamente cuando estudien ya corriente alterna, ya no se llama resistencia, tiene otro nombre que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es un equivalente global, es decir, imagínense en verle a una generación, una fuente de energía, en este caso, que se mueve a través de lo que es la parte del agua, una planta hidroeléctrica representada simplemente por una fuente de voltaje y una resistencia. Eso me ayuda para un montón de análisis, porque yo puedo conectar más fuentes, por ejemplo. Las personas que empezaron a diseñar, me imagino que tuvieron los planos de toda la red eléctrica que hay, o cómo se va a ver en el futuro si empiezo a agregar más fuentes, ¿no? Tú vas a decir, bueno, voy a poner más fuentes, tengo que poner más carga, ¿qué pasaría? ¿Cómo va creciendo la parte poblacional del país? Entonces yo necesito hacer esos análisis, por eso es que se construyen las plantas eléctricas, porque están aumentando las personas, ¿no? Sí, la parte del crecimiento poblacional responde a una curva de crecimiento. Yo también tengo que responder la misma cantidad para dar energía en el futuro a estas personas, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante hacer análisis de estudio. Y los análisis de estudio se simplifican si yo tengo modelos equivalentes que representen una realidad, pero que sea una representación muy sencilla de utilizar, como es el caso de Thevenin y Norton, que es una forma de pronto hasta reducida y muy simple de ir analizando, ¿no? Ahora, ¿con qué fin se hace esto? Yo normalmente lo que yo quiero hacer, yo quisiera que toda la fuente de Paute sea transmitida de o sea, toda la potencia que genera Paute, Hidropaute, Coca-Cola Sinclair, que sea transmitido o sea suministrado a la carga en su máxima potencia, es decir, que no existan pérdidas. ¿Sí? Si yo quiero pasar toda esa energía desde una fuente hacia el consumidor, de tal manera que yo no tenga pérdidas, porque si tengo pérdidas es como que yo estoy subutilizando mi sistema. Entonces ahí nace esta parte de aquí que se llama lo que es la máxima transferencia de potencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo inicialmente tenía o hemos estudiado modelos simplificados, en este caso, por ejemplo, la parte de acá obedece a un equivalente de Thevenin, pero ¿qué es lo que yo voy a conectar? Yo puedo conectar lo que quiera, lo que es la carga de forma general pueden ser, por ejemplo, usuarios del Sistema Nacional Interconectado, sus casas, los soldadores, las empresas, todo mundo que consume energía eléctrica es una carga, porque es lo que yo estoy consumiendo. Aquí va a pasar una corriente y la idea es que esa corriente eh, la puede el que se baña, el que suelda, el que está en un computador, el que está cargando un celular, el que está cargando un vehículo eléctrico, el estudiante que está armando algún circuito, que está probando lo que sea, es una carga. Entonces yo lo que hago es
tener un equivalente y decir, miren, mi fuente de energía tiene este equivalente, que es una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Qué valor de carga debes ponerle para que yo te pueda transferir la máxima cantidad de energía? Y eso vamos a descubrir ahora, vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Entonces imaginemos, de forma general, yo podría decir, bueno, yo tengo un equivalente, el que estudiamos, un equivalente de Thevenin, que tiene su voltaje de Thevenin y tiene su resistencia de Thevenin. Si yo le pongo una carga, lo que va a pasar es que va a haber una circulación de corriente, ¿sí? ¿Por qué se le pone la L? Porque es resistencia load, load descarga, entonces resistencia load, corriente load. Entonces siempre han de ver que por nomenclatura, cuando lean en un libro, le ponen siempre RL cuando se trata de una resistencia de carga, o IL cuando también se trata de una corriente de carga, ¿no? Entonces, el momento que yo conecté este equivalente, que es de Thevenin y Norton, no se olviden, Thevenin y Norton pueden venir de un conjunto gigante de resistencias de cualquier elemento. Y si es corriente alterna, le pueden poner capacitores, inductores, lo que sea, ¿no? Entonces es un conjunto, una red de muchas cosas que se ven resumidas en una resistencia y en una fuente. Eso le voy a contar una carga. Igual la carga puede ser, se conectó Paute, se conectó Riobamba, se conectó aquí, lo que sea. Sí, la carga es un... Bueno, en este caso estamos viendo desde el punto de vista resistivo, pero ya más adelante lo van a ver desde el punto de vista de corriente alterna y cómo serían las conexiones ya cuando conecten motores, cuando conecten, yo que sé, televisores, lo que sea, ¿no? Esto van a analizar más adelante. Pero el concepto no cambia, ¿sí? El concepto de máxima transferencia de potencia va a ser muy similar, ¿no? Entonces la idea es que cuando yo conecto a un equivalente que viene de cualquier cosa a una carga, básicamente va a haber un voltaje de carga y va a haber una corriente de carga, ¿sí? Pero nótese que este voltaje de Thevenin va a caer un voltaje en la resistencia de Thevenin y va a caer otro voltaje en la resistencia de carga. Es decir, que BL no es lo mismo que el voltaje de Thevenin. ¿Por qué? Porque está cayendo un voltaje en la resistencia de Thevenin y luego está cayendo un voltaje en la resistencia de la carga, ¿sí? La corriente sí va a ser la misma, pero obviamente si la resistencia de Thevenin es muy grande, la corriente empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces estamos viendo que, si ustedes se fijan de lo que hemos estudiado antes, el equivalente de Thevenin se ve como una fuente real. ¿Se acuerdan que estudiamos fuentes reales? Decíamos, una fuente real de voltaje tiene una resistencia y en el cual existe una caída de tensión y también limita la corriente porque va a haber una resistencia en esa parte, ¿no? Podemos verle como una fuente real a un equivalente de Thevenin. Pero bueno, pues digamos que yo lo que quisiera determinar es el voltaje de la carga, ¿no? El voltaje de la carga cuando yo agrego un equivalente, en este caso de Thevenin, ¿no? Y voy a sacar tanto el voltaje como la corriente, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculo la potencia de la carga? En base al voltaje de la carga, sí, al BL. Vamos a ir viendo cómo se calcula. Primero, vamos a sacar el BL. El BL es muy facilito de sacar porque si ustedes ven, esto es un divisor de voltaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca el divisor de voltaje? Se saca básicamente el voltaje de la fuente, que en este caso coincide con el voltaje de Thevenin, y la resistencia donde voy a calcular el voltaje sobre la sumatoria de las dos resistencias, en este caso de Thevenin más RL, ¿no? Eso es un divisor de voltaje cuando tenemos dos elementos. El caso muy simple, que normalmente es el que más utilizamos, ¿no? Entonces, con eso ya calculamos el voltaje de la carga, ¿no? Yo tengo el voltaje de carga. Pero a mí lo que me interesa no es calcular el voltaje, me interesa es cómo yo voy a transferir la mayor cantidad de potencia. Entonces necesito calcular la potencia, ¿no? ¿Sí? Entonces la potencia viene dada por esa fórmula. No se olviden esto, básicamente porque B es igual a I por R. También saben que la potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Sí? Si ustedes despejan de aquí la parte de la corriente, pues la corriente de esta ecuación, ¿no? Despejan la corriente es B sobre R. Si ingresan aquí, les va a quedar B cuadrado sobre R y es justamente lo que sale acá, ¿no? Pues la potencia es igual al voltaje de la carga al cuadrado sobre la resistencia al cuadrado. Pero el voltaje de la carga ya tengo acá, miren. Y simplemente le ingreso todo esto de aquí a aquí. Y tengo esa ecuación. Y entonces tendría esa ecuación. Ahí tengo el voltaje de Thevenin al cuadrado, el RL, igual me quedaría la parte al cuadrado. Sí, y finalmente la ecuación que me va a quedar es esta, ¿no? Miren, aquí tengo la potencia.
Tengo la potencia en la carga suministrado un voltaje, que en este caso coincide con el voltaje de Thevenin, con el equivalente de Thevenin en resistencia y con la resistencia de la carga. Sí, mi pregunta sería, ¿cuál debe ser el valor de RL para que esta potencia PL sea máxima? Yo quiero maximizar la potencia, ¿sí? Esa sería la pregunta que yo debería hacerme, ¿no? No sé cómo podríamos hacer eso. ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Cómo yo puedo determinar la potencia máxima? Y la incógnita va a ser RL, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma yo sé que esto de aquí ya viene como dato, porque mi sistema me dice, mira, yo te reduje a un equivalente, la resistencia de Thevenin vale tanto, el voltaje de Thevenin vale tanto. Entonces, resistencia y voltaje son datos. Lo que no son datos son la RL, porque ahí me están preguntando, ¿qué resistencia de carga le pones para que la potencia sea la máxima? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos calcular? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien cómo yo podría calcular esa máxima potencia? Sí, porque al final del día lo que estoy haciendo es pasando la energía de la fuente hacia la resistencia de la carga. Yo quiero que el pasar esa energía, el transmitir esa potencia, sea la máxima para no tener pérdidas. No sé si alguien tiene alguna idea cómo calcularía eso. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguien? No sé que tenga alguna idea. James Martínez, James, ¿me escuchas? James, no sé si me escuchas. James Martínez, no sé si alguien me escucha. James, no sé. No. Julián Toscano, ¿me escuchas? Sí, sí, se lo escucho, Inge. Ya, una pregunta. ¿Qué harías tú para encontrar la máxima potencia que transmite este circuito? ¿Y qué debería hacer yo para calcular? Yo tengo una función, ¿no? Yo quiero encontrar la máxima transferencia de potencia. Básicamente la variable es RL. Entonces, ¿qué debería hacer yo con esa ecuación para encontrar el máximo? Eh, ¿Cómo se encuentra máximo? Se encuentra mínimo. derivando Derivando e igualando. a cero. Exacto. Respecto a quién vamos a derivar, a RL. Entonces intentemos hacer la derivada y me avisan cuánto les sale. Ya. Les doy unos 5 minutitos, derivemos de esa ecuación, esa potencia, derivémonos respecto a RL e igualemos a cero. Y despejemos RL. Y veamos qué debe cumplir RL para que exista máxima transferencia de potencia. Intentemos hacerlo. Doy 5 minutitos y vemos cómo nos quedó la función.
Bueno, vamos a ver cómo nos queda y les comparto acá. Bueno, pues llegamos a esta ecuación. No se olviden que es la potencia en función del voltaje, ¿no? El voltaje de la carga. Simplemente lo que hicimos es calcular por divisor de voltaje, el voltaje en la carga y luego la potencia, que es el voltaje al cuadrado sobre la asistencia, ¿no? Y bueno, ya despejamos. Yo tengo esta ecuación, que es la ecuación de la potencia. Es la potencia que está siendo transmitida hacia la carga desde la fuente, desde, bueno, el circuito equivalente que tiene que ver con una fuente y una asistencia de Thevenin, ¿no? La fuente de Thevenin y la asistencia de Thevenin. Y me queda esta función. De paso, esta función es una función cuadrática que depende de la carga, ¿no? La carga, cuenta que ves la carga, le ponen X, están derivando respecto a X, pero la que va a variar es la carga. No se olviden, ¿por qué varía la carga? Porque básicamente en ciertas horas del día la gente consume más energía. O sea, de forma general, ¿no? En la madrugada normalmente el consumo de energía va a ser menor porque la gente está durmiendo. Entonces eso va a ser una variación. La idea es saber cuál sería esa resistencia de pronto fija para hacer la mayor transferencia de energía. Sí, en este caso, bueno, la potencia de energía, ¿no? Vamos a calcular. Entonces, simplemente sacamos la derivada de ahí, ¿no? La derivada sería, respecto a RL, ¿no? Pues si vemos aquí la derivada, igualamos a cero para encontrar el máximo, en este caso el máximo, ¿no? Porque es una función cuadrática, me quedaría. La derivada de arriba me quedaría BTH. Miren, es la derivada de una división, ¿no? La derivada de arriba por lo de abajo, ¿no es cierto? La derivada de arriba por lo de abajo, menos la derivada de abajo, que vendría a ser el 2, más la derivada de acá, por lo de arriba, y por lo de arriba, sobre lo de abajo al cuadrado, ¿no? Que vendría a ser esto que está ahí, RTH sobre L, en vez del cuadrado quedaría el cuarto, ¿no? A la cuarta. Y esto le igualamos a cero. Me quedaría ahí, ¿no? No subir la derivada de arriba por lo de abajo, menos la derivada de abajo por lo de arriba, sobre lo de abajo al cuadrado. La derivada de arriba, RL por lo de abajo, listo, menos la derivada de abajo, que se baja el 2. Bueno, RL no tiene nada, no sale nada, entonces sería por lo de arriba, listo. Y aquí, bueno, podemos ir reduciendo. Como es igual a cero, lo de abajo no me importa. Bueno, aquí la restricción es que la asistencia de Thevenin y la asistencia de carga sean cero, ¿no? Si no, no podría, pero obviamente no van a ser cero, ¿sí? De esta forma, ¿no? Aquí si sacan factor común, bueno, si dividen para BTH, ambos términos, entonces el voltaje Thevenin se va, ¿no? Le sacan factor común y al final se dividen y se va. Entonces tienen el factor común. Otro factor común que pueden sacar, de acá, de esta forma, sacarle factor común, ¿no? Entonces me quedaría esto menos 2RL, ¿no? 2RL, más 2RL. Y eso es igual a cero. Entonces aquí ya tengo dos condiciones que podrían darse para que esto sea cero, ¿no? No se olviden que hay una multiplicación, multiplico, solo saqué factor común, ¿no? RTH más RL, RTH más RL. Sacan factor común, les queda el 1 porque es al cuadrado, les queda RTH más RL, menos 2RL porque es otro el de Thevenin más RL, que da como factor común. Y para que sea cero, o bien el un término es cero, o bien el otro término es cero. Esto pueden hacer igual a cero. Obviamente esta condición no tiene sentido porque si de aquí despejan, están diciendo que RL, que es lo que estoy determinando, tendría que ser igual a menos RTH. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido una ciencia negativa. Por ende, eso no se va a dar. Veamos en el otro, no en el de acá. Esto también podría ser cero. No se olviden, ¿por qué puede ser cero? Porque uno de los dos términos para que sea cero, basta con que uno de los dos sea cero para que la multiplicación me dé cero. ¿Sí? Aquí sí me va a quedar RTH y un RL se va con el otro RL, ¿no? Aquí voy a poner R. Bueno, voy a sacarle de aquí para que le vean. Copio aquí. Listo. Entonces aquí sería menos, me quedaría menos, ¿no? Menos. Y se va el 2RL y me queda esta forma. Esto tiene más sentido, ¿no? Entonces aquí yo sí podría decir, para que se cumpla esa condición de máxima transferencia de
potencia que el R de Thevenin tiene que ser, bueno, al revés, el R de la carga tiene que ser el R de Thevenin, ¿no? La resistencia de Thevenin. Esto se llama condición de máxima transferencia de potencia. Que la resistencia de carga sea igual a la resistencia del equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces esto se llama condición de máxima transferencia de potencia, ¿no? Condición de máxima transferencia de potencia. O sea, algún rato les preguntan ¿para qué valor de resistencia se da la máxima transferencia de potencia? Básicamente es cuando RL es igual a la resistencia de Thevenin, ¿sí? Eso sería básicamente. ¿Alguna pregunta está ahí? No sé si hay alguna pregunta. Sí, no, ahí estaría bien. RL es igual a RTH. Pues sigamos avanzando. Entonces sería la condición. Cuando se les pregunte respecto a la, yo que sé, determinar tal cosa para la máxima transferencia de potencia, simplemente igualan esa condición, ¿no? Que el RL debe ser igual al RTH, ¿sí? Pues nos quedaríamos hasta aquí. Sigamos. Entonces, tenemos esta parte de aquí, que encontramos la condición, ¿no? Ahora, si dibujamos esa función, la función que ven aquí de la potencia en función de la RL, aquí tenemos, ¿no? RL es la que varía y lo que se va calculando es P. Entonces, hay un punto de potencia máxima, es una función cuadrática. Entonces dice, la potencia absorbida es la función cuadrática para alcanzar un máximo. Entonces, esa es la función de la potencia que está absorbido por LL en función de RL, cómo varía. Y resulta ser que justo en el punto, cuando el R de Thevenin es igual al RL, se da la máxima transferencia de potencia. Cuando el RL va incrementándose, ya la transferencia de potencia es menor. La potencia que está siendo absorbida es menor, ¿no? Eso resulta ser muy interesante porque si ustedes algún rato quisieran pasar la energía de un circuito una fuente, ¿no? Así un circuito, lo ideal es que la resistencia que tenga la fuente sea igual a la resistencia del circuito que se están conectando. Caso contrario, no están desaprovechando la energía, ¿sí? Básicamente están desaprovechando la energía. Entonces, de esta función sería, ¿no? Si ustedes dibujaran la función, tendrían esta forma cuadrática. Pero nosotros le sacamos simplemente la derivada, igualamos a cero y encontramos el máximo, ¿no? No se olviden para saber si era un máximo o un mínimo, derivan dos veces y ven si es cóncavo, la concavidad o si es convexo. Pero bueno, en este caso, no estamos de eso, ¿no? ¿Y cuál sería la idea? Que ya calculamos el valor máximo, se calcula, bueno, derivando la potencia igualando a cero, con la que se encuentra que la potencia tendrá su máximo cuando la resistencia de Thevenin sea igual a la resistencia de la carga, ¿sí? Entonces, la condición, pues cada vez que les pidan máxima transferencia de potencia, la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de la carga, ¿no? Esa es la idea. Esa es la condición, ¿no? Ahora, para este caso, si es que quisieran calcular, por ejemplo, si la resistencia de Thevenin es igual a RL, ahora vamos a calcular cómo se va a ver el voltaje y cómo se va a ver la corriente, ¿no? Para el voltaje de la carga es igual. Voltaje de Thevenin, que sería la fuente, la resistencia de la carga, resistencia de Thevenin y resistencia de la carga, ¿no? Pero como ya sabemos que la resistencia de Thevenin es igual a RL, ya le podría reemplazar. Lo mismo va a pasar con la corriente, ¿no? La corriente, en cambio, va a ser el voltaje total sobre la suma de las dos resistencias. Obviamente aquí, por ejemplo, me va a quedar un medio. ¿Por qué? Porque RTH, o la resistencia de Thevenin, es igual a RL. Entonces me queda RL sobre 2RL. Se va el RL y me queda un medio de VTH. Ese sería el voltaje que cae sobre la carga, ¿no? Y la corriente es la misma idea. Aquí va a quedar 2RTH. Pues la corriente que va a pasar por la carga simplemente es el voltaje de Thevenin sobre 2RTH, ¿no? Eso siempre y cuando esté bajo la premisa de que está operando en máxima transferencia de potencia. Si no, pues no, si no tendría que calcular con el valor de L que tenga. Esto siempre y cuando se está dando máxima transferencia de potencia, las ecuaciones se reducen, ¿no? Porque muy probablemente me piden cuál es el voltaje en la carga para que se dé máxima transferencia de potencia. Entonces, esto, ¿no? O cuál es la corriente de la carga para que se dé máxima transferencia de potencia, también sería esta ecuación. Pero ustedes la pueden deducir fácilmente, ¿no? Aquí saben que la máxima transferencia de potencia se da cuando la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de la carga, ¿sí? Lo mismo va a pasar. Ahora, me piden calcular la potencia. La potencia es igual a ¿qué? Al voltaje al cuadrado sobre la resistencia de la carga, ¿sí?
Entonces tenemos eso. Simplemente reemplazamos el voltaje de la carga con la ecuación anterior. La anterior era 1/2 VTH al cuadrado. Entonces la potencia se calcula con esta ecuación, que me queda 1/2 VTH al cuadrado sobre RTH. Entonces finalmente, la ecuación que normalmente utilizamos nosotros es esto, ¿no? Si me piden calcular la potencia que está siendo transferida, o la potencia que está siendo absorbida, o la potencia que está siendo transmitida, es el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 resistencias de Thevenin, ¿no? Y realmente no me interesa la resistencia a la carga, porque ya estoy diciendo que es bajo máxima transferencia de potencia. Entonces simplemente se ve reducido, ¿no? ¿Sí? Otra forma de calcular la potencia, que no necesariamente depende del voltaje, es con la corriente. También podrían calcular con la corriente, ¿no? Porque no se olviden, esto nace de que voltaje es igual a I por R, la potencia es igual a V por I. Entonces, si ustedes de acá arriba despejan el voltaje y lo igualan acá, les va a quedar I cuadrado R. Si despejan la corriente, les queda V cuadrado sobre R. Pues que es lo mismo, ¿no? Entonces aquí en cambio me están diciendo, a partir de la otra ecuación, hacen lo mismo, despejan el IL que venía de lo que calculamos anteriormente, pero la función queda la misma, ¿no? Sea que vayan por corriente, o sea que vayan por voltaje, la potencia transmitida o absorbida es la misma, ¿no? Sigue siendo la misma. Por darles un ejemplo, empecemos a hacer un ejercicio para que vayamos viendo, ¿ya? Pues hagamos este ejemplo. Dice, determine la potencia suministrada, dice, a la carga del circuito de la figura con cada uno de los siguientes valores de la resistencia de carga, con 0 ohmios, con 25 ohmios, con 50 ohmios, con 75, 100 y 125. Entonces voy a ir viendo cómo varía la potencia en función de la resistencia. Entonces hagamos el primer ejemplo. Entonces, en el primer ejemplo voy a calcular la corriente de la carga. La corriente de la carga es Bs sobre Rs más RL, ¿no? Porque es la corriente total. En este caso, Bs es 12 voltios, Rs 100 ohmios y el RL es el que va variando. En este caso sería para 0, ¿no? Con 0 me queda 12 para 100, entonces el IL me queda 120 miliamperios. Puedo calcular la potencia es IL cuadrado por RL, o pueden utilizar la otra fórmula. Bueno, no pueden utilizar la otra fórmula hasta que lleguemos que 100 es igual a 100, ¿no? El RL es igual a 100. Si calculan aquí, la potencia les va a dar 0. ¿Por qué? Porque la resistencia es 0, no hay transferencia de potencia. 0 milivatios o 0 vatios da lo mismo, ¿no? Entonces aquí tienen la potencia 0, porque la resistencia vale 0. Si vamos al siguiente, para R igual a 25, hacemos lo mismo. Sacamos la corriente, y vendría a ser Bs sobre Rs más RL, sobre la suma de las dos resistencias, pero aquí sí tienen valor, y va a valer 25. Entonces el IL va a ser igual a 12 sobre 125, y me da 96 miliamperios. Voy a calcular la potencia en función de la corriente, que es IL cuadrado por RL, ¿no? También podrían hacer con el voltaje, podrían hacer V cuadrado sobre R, ¿sí? Para sacar la parte, B cuadrado sobre R para sacar la potencia, ¿no? Pero bueno, aquí la corriente es mucho más sencillo. Y ahora sí tiene valor de la resistencia y ya tengo una potencia, 230 milivatios. Voy al siguiente valor, ahora voy con 75, la misma historia. Saco la corriente, ahora la resistencia vale 75, la corriente sería 68.57 miliamperios, veo qué está pasando con la potencia, le multiplico por 75 y miren, la potencia está subiendo, ¿no? Ahora voy al siguiente, para 100, en este caso sería para la máxima transferencia de potencia. No se olviden, el anterior vale 3.52. Ahora para 100, la misma historia, aquí reemplazo 100, porque la resistencia varía 100, la corriente son 60 miliamperios, y con esto despejo, calculo la potencia, y me va a dar 360 milivatios, ¿no? En el anterior me dio 352. Este caso es el caso de máxima transferencia de potencia, miren, porque tienen las dos resistencias de 100 en 100. Me voy a la siguiente, 125. PS sobre RS más RL, 12 sobre 100 más 125, y miren, aquí la corriente se cayó, en el anterior era 60. Voy a calcular la potencia. Sería
53.33 miliamperios al cuadrado por 125. Y ahora miren, aquí la potencia se cayó. Eso quiere decir que existe un punto de máximo, justo lo que estábamos viendo, ¿no? Hay un máximo valor de potencia y justo se da cuando las resistencias son iguales. Luego empieza a disminuir. Pues de forma general, podemos aseverar esto, ¿no? Que la potencia de alguna forma, variando su resistencia, la que está conectando la carga, va variando. Entonces empieza, por ejemplo, va creciendo la potencia. Para 0 milivatios, para 25, 230, para 50, 320, para 75, 352, para 100, 360, y cuando ya pasó los 100, miren, empieza a bajar. Y si aquí empieza a aumentar a 150, este valor tiene que bajar. Entonces esta figura va a seguir bajando, ¿no? Como tiene que bajar hasta el valor mínimo que sea. Sí, entonces de esa forma yo ya puedo, desde un punto de vista a lo mejor práctico, saber cómo la potencia se comporta, variando la resistencia para la máxima transferencia de potencia en ese ejemplo, ¿no? Que es fuente resistencia con el equivalente de Thevenin. Sí, es una forma un poco interesante de cómo yo podría determinar eso, ¿no? Pues como ven, no resulta tan complicado. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes traten de hacerlo, que es el de aquí. Pues aquí dice, halla el valor de RL para máxima transferencia de potencia del circuito de la figura que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer aquí? Obviamente ya me están dando un circuito, y miren, ese circuito es los 12 voltios, los 6 ohmios, hay una corriente de 2 amperios, y me están dando la resistencia RL. Obviamente yo tengo que retirar RL para calcular, ¿qué debería calcular ahí? El equivalente de Thevenin. Cuando ya tenga el equivalente de Thevenin, el momento que yo calcule la resistencia de Thevenin, yo ya sé cuál es el RL. Y en este caso no solo me piden cuál sería el valor de RL para máxima transferencia de potencia, sino también me piden y cuál es la potencia que se está transmitiendo, ¿no? Sí, esa sería la idea. En este ejercicio les voy a dejar bueno, le hacen, en la próxima clase le revisamos, ¿no? Que vendría a ser el día viernes. Entonces tratemos de hacerle, aquí hacemos un par de ejercicios, pero como ven no es muy complicado. Lo único que hay que saber es, yo debo hacer el equivalente de Thevenin, y la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de la carga, y eso le llaman máxima transferencia de potencia, cuando la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de la carga. Ahí se da máxima transferencia de potencia. Sí, me pueden pedir potencia, me pueden pedir lo que sea, ¿no? Corriente, voltaje, para esas condiciones. Si no me piden máxima transferencia de potencia, pues RL puede tener cualquier valor, pero solo el caso que me piden máxima transferencia de potencia, RL va a ser igual a la resistencia de Thevenin, ¿no? Bueno, pues quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos la siguiente clase. La siguiente clase, bueno, espero ya decirles las fechas para la prueba, porque me parece que nos toca recuperar unos 2 viernes, algo así estaba de acuerdo a las indicaciones, pero ahí le vemos cuándo tendríamos la prueba, ¿no? La siguiente clase ya empezamos a ver la parte de corriente alterna. Realmente no es muy complicado, solo hay que calcular algunos valores iniciales y ver cómo sería, cómo calcular qué es un periodo, qué es frecuencia y cosas que, bueno, tampoco son tan complicadas, ¿no? Nos veríamos la siguiente clase. Que pasen bien, hasta luego. Gracias, Inge. Pasa buena tarde. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.